El radar está encendido en los barrios. Toma la radio para hacerse eco de los que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el radar de los barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos, porque saben que la polarización es una trampa. El radar de los barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el radar de los barrios con Jesús Torrealba. Pongamos fin a los atropellos, denunciando las mentiras por la calle del medio. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a una nueva emisión del Radar de los Barrios. Hoy tenemos forzosamente que hacer referencia a la extensa, a la abusiva, a la ofensiva cadena de radio y televisión con la que nos obsequió el señor Nicolás Maduro Moros, presidente proclamado por el Consejo Nacional Electoral, a su regreso de su media gira, cuarto de gira, tercio de gira, que hizo con destino a China. Recordemos que el señor Maduro Moros había solicitado a la Asamblea Nacional un permiso de 12 días que comprendía, entre otras cosas, pasar por Nueva York para su asistencia a la conferencia de las Naciones Unidas. Se produjo un regreso intempestivo del ciudadano Maduro Moros y antes de la cadena hubo unas declaraciones del vicepresidente Arriaza anunciando lo que él llamó nuevas medidas económicas. Vamos a conversar de inmediato con un economista que tiene no solamente amplias credenciales profesionales para abordar el tema, sino que además tiene un acercamiento estrecho, inmediato con la realidad social de los sectores más humildes de este país, como es el economista José Guerra, ex gerente del Banco Central de Venezuela, ex director de la Escuela de Economía de la Universidad Central y es habitante de Catia también. Es una persona que está en estrecho contacto actual con los movimientos sociales populares más importantes de la región capital. Por eso, por esa doble condición, queremos que sea precisamente José Guerra quien nos explique esta curiosa paradoja. Venezuela está en una situación extremadamente precaria desde el punto de vista económico, porque el gobierno nos convirtió prácticamente en importadores de todo, porque destruyó el aparato productivo nacional. Y entonces las medidas de emergencia son para reforzar nuestra condición de importadores, para facilitar las importaciones, admitiendo de paso que las mismas tienen un altísimo componente de burocracia y permisología que a su vez alimenta el tema de la corrupción. Pero dejemos que sea José Guerra quien nos explique de verdad qué de nuevas tienen las nuevas medidas económicas. Muy buenos días, José, gracias por atender nuestra llamada. Hola, Chugo, un placer enorme de nuevo estar con ustedes con el Radar de los Barrios. Bueno, sí, tenemos una situación muy complicada desde el punto de vista económico y la complicación se deriva del hecho de que las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela, que es lo que permite pagar las importaciones, mermado al punto tal de que apenas alcanzan a la cifra de $900 millones, alcanzaría para importar algo así como 5 o 6 días más. Entonces hay un problema muy serio y toda esta complejidad, en mi opinión, tiene mucho que ver porque la estrategia del gobierno fue acabar con los grupos económicos venezolanos que se dedicaron toda la vida a producir para sustituirlo por otros grupos económicos. Eso fracasó, entonces nos quedamos sin los viejos y sin los... ¿Aló? Sí, te escuchamos. Nos quedamos sin los grupos económicos viejos y sin los grupos económicos nuevos que el gobierno trató de crear, la llamada boliburguesía industrial. Entonces esto ha reforzado las importaciones. El país se ha hecho una especie de gran almacén donde convergen todos los productos importados de todas partes del mundo y obviamente esas importaciones hay que pagarlas con dólares, ¿no? O con euros. Pero Venezuela no produce dólares ni euros, sino a condición de que pueda exportar productos. Pero el único producto que exportamos es el petróleo. No exportamos más nada, porque somos un país monoproductor y monoexportador y monoproductor. En consecuencia, al haber mermado las reservas del Banco Central, ahora nos encontramos que hay trabas de todo tipo para importar, creadas por el mismo gobierno, y un dólar paradero en niveles
de 7 veces o 6 veces la tasa oficial. Entonces, ¿cuál es la solución que da el gobierno? La solución que da el gobierno parte de para mí está equivocada, porque yo lo que creo que sí hay que estimular es la producción nacional en lugar de las importaciones. Cuando tú importas, tú estás creando trabajo afuera, estás creando empleos en el exterior. Pero cuando tú manufacturas los productos en el país, estás creando productos en Venezuela, hechos por trabajadores venezolanos, con materias primas venezolanas. Entonces, las medidas de ayer son medidas encaminadas a importar, no a producir en Venezuela. Entonces, en un momento en que las reservas están cayendo, en que no hay reservas internacionales, tú vas a reforzar esa caída de las reservas internacionales profundizando las importaciones, cuando lo que tienes que diseñar es una política que promueva la producción nacional, que promueva el hecho en Venezuela, para ahorrarnos divisas, para generar productos en Venezuela y para generar empleo aquí en el país. José, estamos conversando con el economista José Guerra, exgerente del Banco Central de Venezuela y exdirector de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela. José, ayer tuvimos conocimiento de una nueva categoría en el pensamiento económico mundial, un aporte de Nicolás Maduro al conocimiento académico de Occidente, una cumbre pues del pensamiento mundial. Él ayer distinguía entre deuda y empréstito. O sea, tú puedes adquirir un empréstito, pero es distinto a tener una deuda. Y puedes tener financiamiento, pedir financiamiento, pero eso no es deuda, según las palabras de Nicolás Maduro. Te pregunto, un gobierno que no ha invertido prácticamente en nada, con una infraestructura del país cayéndose, o sea, estamos viviendo todo. O sea, yo le pido a nuestros oyentes que piensen un segundito, ¿por qué autopistas transitan? ¿Por qué carreteras transitan? ¿A qué estadios van? ¿Qué infraestructura usamos nosotros que no sea la misma construida hace 30, 40, 50 o 60 años? Si es un gobierno que no invierte en nada, ¿cómo se explica que nos estén diciendo que ahora se van a endeudar con China, pero que eso es deuda, pero que esa es deuda buena, o no es deuda, sino financiamiento para la inversión? ¿Qué hay de cierto en eso? Bueno, eso es totalmente un absurdo, un disparate. Mira, el endeudamiento sucede cuando la gente gasta más de lo que le ingresa. Entonces tú usas el endeudamiento para financiarte el exceso de gasto que tienes sobre el ingreso. Y ese endeudamiento tiene varios nombres, pero significa exactamente lo mismo. Puede ser un préstamo, puede ser un empréstito, puede ser un crédito, o puede ser la acumulación de un pasivo. Las 4 categorías son equivalentes. Entonces, y eso es así porque tú tienes el compromiso de pagar lo que usted debe. Por consiguiente, si los chinos te están adelantando a ti 5.000 millones de dólares y tú lo vas a pagar con despacho petrolero o lo vas a pagar de otra manera, bueno, ya eso entra en la categoría de un crédito. De un crédito lo que cambia es la modalidad de pago. En un caso se puede pagar en efectivo y en otro caso se puede pagar con petróleo, pero es exactamente el mismo. Es el mismo pasivo, es la misma obligación, el mismo compromiso. De manera pues que a ellos les duele mucho que uno les diga que ellos están hipotecando el país, que es lo que está ocurriendo. Yo quiero mencionarte lo siguiente, tú y la gente que nos está escuchando. Cuando el presidente Chávez asumió la presidencia de la República, Venezuela debía 32.000 millones de dólares. Según los cálculos que estamos haciendo, al final de este año, la deuda va a alcanzar a 250.000 millones de dólares. Es decir, estamos hablando de que multiplicaron, no sé por cuánto, prácticamente por 8 la deuda pública nacional. Entonces, es un gobierno que está endeudándose y que además, justamente la falta de caja, la falta de dólares en efectivo se debe a la deuda, porque esa deuda es lo que te está restando recursos para destinar el gasto social, y esta deuda que te está restando recursos para destinar el gasto de inversión. Entonces, esta es la paradoja que estamos viviendo aquí en Venezuela, de un gobierno que se está endeudando masivamente y que no ha aprovechado las capacidades productivas internas para potenciar la producción local, para generar empleo en Venezuela y para crear un círculo virtuoso de crecimiento, expansión, baja inflación y alzas salariales reales.
Finalmente, José, sabemos que estás muy ocupado, no te quitamos más tiempo, pero una última pregunta. Anoche también el señor Maduro Moros intentó convencer al país de que hay imperios buenos y hay imperios malos, que era malo endeudarse, por ejemplo, con el Fondo Monetario Internacional, pero que es muy bueno endeudarse con el imperio chino, porque los chinos son buenos y no nos piden nada a cambio y no sé qué cosa, y pues que los chinos son la abuelita del cuento de la Caperucita Roja. Ahora, cualquier persona medianamente informada sabe que a partir del año 1976, cuando se produce la subida de Deng Xiaoping al poder en China, empieza en China el desarrollo capitalista que elevó sustancialmente la calidad de vida de los chinos, pero que también convirtió a ese inmenso país en una potencia imperial expansionista que está incluso alquilando y comprando la superficie agrícola de los países para sembrar comida para los chinos, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de eso? ¿Hay de verdad imperios buenos e imperios malos? ¿Es malo deberle al Fondo Monetario Internacional, pero es bueno deberle a los chinos? ¿Hasta qué punto se está hipotecando no solamente el ingreso de las futuras generaciones, sino la soberanía de nuestro país? Bueno, yo te puedo decir lo siguiente, tú y la gente que nos está escuchando, nunca estará mejor el deudor que el acreedor. La ventaja siempre la tiene el acreedor. Ahora, en los préstamos que se daban antes en Venezuela eran préstamos avalados por la República, es decir, la República estaba comprometida a pagar en efectivo a lo largo de un periodo de tiempo. Generalmente daban unos años muertos y luego se comenzaba a pagar un préstamo de 5 o 10 años. Aquí lo que ha pasado es que este préstamo es diferente, porque este préstamo los chinos se lo están prepagando. Se está prepagando porque los préstamos están garantizados con las reservas petroleras en el subsuelo. De manera que todos los días salen a China 300 barriles diarios que van a cancelar ese préstamo contraído. Entonces, no hay mejor negocio para los chinos que eso, que asegurarse el préstamo con petróleo, con embarques que salen diariamente de los puertos venezolanos hacia las distintas ciudades chinas para pagar la deuda. Y por otro lado, que los chinos le dieron el lomito. Le dieron la mina de oro de la China allá en Estados Unidos para que le exploten y para que tenga pues también sus reservas de oro en aumento. De manera tal que este endeudamiento no es muy diferente de los anteriores, es una hipoteca igual del país, y yo creo que es más grave, porque hasta donde conozco, no se puede dar en garantía ni de ningún tipo las reservas minerales de hidrocarburos como garantía de créditos que se otorga por otro país, como es el caso de este fondo chino, cuyos préstamos están garantizados con las reservas en el subsuelo que no se han explotado todavía. Muchísimas gracias al economista José Guerra. Como ya he dicho anteriormente, él fue alto gerente del Banco Central de Venezuela, fue director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela, también fue vecino de Katia, y es un hombre que viene de una extracción muy humilde en el oriente del país, es decir, es una persona que tiene la academia necesaria, las credenciales profesionales para analizar en profundidad este tema de la economía, pero al mismo tiempo tiene la sensibilidad social, la sensibilidad popular para entender cómo todo esto afecta de manera directa al corazón, al estómago y al bolsillo del venezolano de a pie, del hombre y de la mujer de la calle. Una cosa muy dura, acaba de decir José Guerra, muy dura, extremadamente dura. Nos acaba de decir que este préstamo con China está siendo prepagado con el petróleo venezolano, es decir, que estamos entregando hoy el petróleo venezolano a cuenta de pago, a cuenta de prenda de ese empréstito con China. Y también mencionó el caso de cómo estamos entregando una de las minas de oro más importantes del mundo, como es la mina de las Cristinas, en el marco de esa entrega de prendas o garantías a una potencia extranjera por unos billetes verdes que nos están dando como crédito, si es que nos lo dan, porque en muchos casos se trata simplemente de dinero que entrega China a empresas chinas para que nos den a nosotros corotos y cosas de esas. Por eso es que hablamos de la entrega de oro por espejitos, como le hacían los conquistadores a los indios. Mire, a mí me duele, y así como yo me enfrenté en el pasado a operaciones de deuda de otros gobiernos con otros organismos, me enfrento a esto, pero tengo que decirlo con dolor, con mucho dolor. Estos tipos convirtieron a Venezuela entonces en una prepago. ¿Qué te parece?
en una prepago. Estamos prepagando el préstamo chino. Estamos entregando el futuro de la nación. Hay una cosa clave, ¿vale? Yo le quiero pedir a mis amigos chavistas que escuchan este programa, ¿cuándo en el Consejo Comunal, cuándo en la comuna o en la sala de batalla social fue nadie a hablarles acerca de los acuerdos con China? Acerca de los términos de esos acuerdos, de cuándo se van a pagar y de con qué se van a pagar. ¿Cuándo, hermano? ¿Cómo es eso que este señor se presenta anoche para decir, yo tengo que rendir cuentas? No, chico, tenías que rendir cuentas antes, ¿vale? Tenías que hablarle al país para decirle, yo voy a China a hacer tal cosa, porque esos acuerdos que voy a llevar han sido discutidos en este país, han sido aprobados por el pueblo venezolano, han sido debatidos en la Asamblea Nacional, son conocidos por los venezolanos, y esos acuerdos son los que llevo allá. No, el tipo se va y cuando regresa, cuando el mal está hecho, dice, voy a rendir cuentas, ¿no? Entonces resulta, chico, según nos dice el economista José Guerra, que estos sujetos han convertido a Venezuela en una prepago. Eso a mí me duele. Eso tenemos que revertirlo, y para revertirlo hace falta generar en este país los cambios de verdad en democracia y libertad, que gracias a Dios, según todas las encuestas, esos cambios, tales cambios son absolutamente posibles. De eso se trata, de seguir avanzando, repito, en la construcción de democracia y libertad frente a estos sujetos, para no darles otra calificación, que quieren convertir a nuestra nación en una prepago. Vamos a nuestra primera pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Usted escucha el Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Ya llegó la hora del regreso a clases en Central Madeirense, donde siempre encontrarás las ofertas más frescas para la vuelta al colegio de tus hijos. Ven y llévate lo más delicioso y al mejor precio en Central Madeirense, y vamos con menos. ¡Extra! ¡Extra! ¿Sabes cuánto ha aumentado el cartón de huevo? Según las cifras del gobierno, 83% en tan solo 7 meses. Los enchufados jamás podrán controlar la inflación. Merecemos una Venezuela que produzca oportunidades. Para cualquier denuncia, contáctanos a través de www.primerojusticia.org.be. Primero Justicia, la fuerza de la unidad. En un mundo donde todo puede suceder, nuestro país no podía ser la excepción. ¿Quién dijo que todos los días eran iguales? Vivimos en un territorio variopinto donde los días no son cualquier cosa. Acompáñenos a descubrir por qué hoy no es un día cualquiera. Con Elvimar Maraima y David Smolansky. De lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. La voz de tantos venezolanos y venezolanas que luchan por mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y lo hacemos haciendo un rápido paneo sobre las circunstancias que están enfrentando habitantes de los sectores populares en nuestra ciudad capital. Empezaron a caer las lluvias y, como ha venido ocurriendo de manera sistemática a lo largo de muchos años, el barrio La Línea se transforma no en un barrio, sino en un estanque, en un lago. Sí, el barrio La Línea está en el sur de Petare. El barrio La Línea se inunda periódicamente porque el dragado del río Guaire, que debió realizarse y que ha sido pagado, por cierto, con dólares, no se realiza. Allí estuvo el ministro Dante Rivas con su fama de ministro eficiente. Por cierto, nosotros aquí en este programa, cuando hemos tenido que reconocerle cosas a Dante Rivas, lo hemos hecho, y cuando él llegó al barrio La Línea, lo aplaudimos, pero resulta que llegó y por donde mismo llegó se fue, y ahí está el barrio La Línea inundado. Dante Rivas está allá en Porlamar ahorita haciéndole promesas a los habitantes de Porlamar, las mismas promesas, por cierto, que hizo, o parecidas a las que hizo allá en el barrio La Línea. Pero vamos a averiguar entonces qué está pasando ahorita en Petare Sur. Ingrid Palacios está con nosotros. Ingrid, bienvenida a tu casa, Radar de los Barrios, cuéntanos. Hola Jesús, sí, buenos días. Bueno, ciertamente ayer nuevamente
en la tarde de ayer, en la mañana de ayer y en la madrugada de esta noche, bueno, nadie ha dormido, todo el mundo ha estado en alerta por los altos niveles del río Guaire, y en virtud de que el dragado, como lo hemos denunciado ya desde hace 10 años, es insuficiente. Vemos que en el caso de Pablo VI, que somos 6.000 habitantes que convergimos allí en ese complejo urbanístico, no existe voluntad política, Jesús, porque vemos que todo lo que están extrayendo del río Guaire lo echan en la vialidad que nosotros prestamos para que se hiciera la canalización del río Guaire, y que solamente iba a ser utilizada por un espacio de 2 años. Ya los 2 años llevan 8, van para 9, y no vemos que hay buena voluntad. Por el contrario, están las centenares toneladas de tierra extraída del río a los pies de nada más y nada menos 5.000 habitantes. ¿Qué hacemos nosotros con esa vía alterna? ¿Es un capricho? No, es nada más y nada menos el complemento de la prolongación de la avenida Tamanaco del Llanito, que llegaba hasta la urbanización Pablo VI. Pablo VI, por toda la historia de antecedentes que tiene un alto nivel freático. La montaña siempre desplaza, y mucho más después de haber cometido la atrocidad de construir un complejo urbanístico como el Argelia Laya, que ahora se desplaza mucho más rápido la montaña. ¿Qué ha pasado con esto? Que la vialidad, el único canal de acceso que tenemos, queda prácticamente inoperante cada vez que llueve. Nosotros usábamos la vía alterna, la de acceso, la de al lado, eran 4 canales y quedaron resumidos a 2. Ahora no lo tenemos. Entonces colapsamos completamente. Ayer me llamaban los vecinos de la línea, ciertamente, como siempre lo decimos, que son los únicos pobres de Petare Sur que tienen una casita de verano, porque lamentablemente da tristeza entrar ahorita a sus casas donde no pueden tener una vida normal, no pueden hacer una vida en familia. ¿Quién le paga las crisis psicológicas que sufren esos niños cada vez que ven que llueve y saben que el río va a crecer? Como le pasó a la señora Zulay Hernández, que venía desesperada contando con lágrimas en los ojos cómo se tuvo que salir de su trabajo cuando se desbordó el río Guaire y estaba nada más en su casa su hija de 8 años, y es una niña que estaba sola, y ella no imaginaba lo que le podía pasar a su hija si al llegar de la escuela se había quedado dormida, cosa normal, hacer una fiesta en tu casa, y podía tener una situación lamentable con la vida de su hija. Entonces, cosas como esta, dramas como estos son los que viven los habitantes de la línea, dramas como estos son los que viven los vecinos de Punto Sexto cada vez que vemos que el río Guaire eleva su nivel y que nosotros quedamos prácticamente incomunicados. No existe, Jesús, la voluntad política. Tenemos ahorita destrozada la vialidad. ¿Por qué? Porque todos los días cruzan centenares de camiones para vertir. Yo quisiera saber cuánto es el contrato del dragado del río, o es que en el contrato del dragado del río, primera vez en la historia que ocurre en 36 años que tengo viviendo en la comunidad de Petare Sur, primera vez que al dragar el río lo echan cerca de Pablo VI. Eso es una cosa anárquica que no tiene lógica ni fundamento. Eso es una tierra contaminada, o sea, no hay voluntad, y lo que hay es un show que lo que ha generado es el despilfarro de centenares de millones de dólares en un río que nunca termina de ser dragado, en una situación que nunca termina de darnos solución, y que sigue Petare Sur dando muestras de un abandono y un deterioro sistemático por una mala inversión de un gobierno que en este momento, lejos de darnos soluciones, lo que nos da es desespero, Jesús. Muchísimas gracias a Ingrid Palacio desde Petare Sur. Ahora nos vamos un poco más arriba, hacia Mariche, que es la parroquia más foránea del popular caraqueño. Allí está Ramón Ojeda dándonos reporte de otra situación que enfrentan los habitantes de ese sector popular. Ramón, bienvenido a tu casa, el Radar de los Barrios. Buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias una vez más al Radar de los Barrios y a tu equipo. Jesús, bueno, la situación aquí en Fila de Mariche no deja de representar mucho lo que es la situación allá en la línea, lamentable. Aquí, bueno, hay 2 dirigentes que quieren hacer una pequeña denuncia. Una es la amiga Licey y el otro el amigo Carlos, sobre una situación ya planteada de 2 trancas que se realizaron en el sector 130, sí, de la carretera Petare-Santa Lucía. Correcto. Y la amiga Licey quiere hacer un pequeño planteamiento sobre un colegio que tenemos cerca. ¿Cómo no? Adelante.
¿Aló? ¿Aló? Aló, sí, buenos días. Buenos días, Carlos. Sí. ¿Nos dices tu apellido, por favor? Pérez, Carlos Pérez. Hola, Carlos, bienvenido al Radar de los Barrios, cuéntanos. Bueno, la problemática de nosotros en la comunidad de la 130 es que en estos días subió la gente de Corpo Miranda, exactamente Dayana Montañé, que es asistente de la secretaria de Corpo Miranda, a ofrecernos que nos iba a solucionar la problemática con la carretera de la entrada principal de la 130 hacia la comunidad. Que fue aquello que tú referiste en el radar la otra vez, ¿no? Ajá. Correcto. ¿Qué pasa? Que no han venido, nos quedaron a venir el lunes. Ya vamos por jueves, ni hoy ni mañana tampoco van a venir. Mandamos mensajes y no nos dan respuesta de ninguna clase. Entonces queremos saber a ver a quién hay que recurrir para que nos vengan a solucionar esa problemática, porque empezaron las lluvias y nuestros muchachos están estudiando y llegan con el uniforme empantanado para el colegio. Esto es el sector 130. Sector 130 de la carretera de Santa Lucía. Bueno, Carlos, hecho el planteamiento al señor Elías Jagua, que es el presidente de Corpo Miranda. Como ustedes saben, Elías Jagua perdió las elecciones en la gobernación de Miranda, pero bueno, le dieron unos reales y un asunto para que hiciera una especie de gobierno paralelo en la entidad, esas piraterías que hace el gobierno, y con eso hicieron Corpo Miranda. Bueno, este señor fue para allá a través de su personal a hacer promesas. Oye, sabes, en primer lugar me parece bien que hayan ido, porque esa denuncia la hicieron acá Carlos Pérez y sus vecinos hace más o menos 15 días a través del Radar de los Barrios, hicieron una protesta allá, trancaron la vía, etcétera, etcétera. Bueno, se produce una respuesta, me parece bien, muy burocrática la cosa, ¿no? Porque Jagua tiene una secretaria, el secretario tiene un asistente, el asistente tiene otro asistente. Bueno, ¿qué te puedo decir? Pero por lo menos fueron y después no cumplieron. Entonces, el llamado es a que se hagan presentes en el lugar. Tenemos a otra compatriota desde allá, desde Fila de Mariches, que nos quiere hacer un planteamiento, la señora Lisette. La escuchamos. Un segundo, ya te pasó, Lisette. Aquí hay que resaltar de que ella quiere hacer la denuncia sobre un colegio del Estado, donde el gobernador hace 2 años hizo una remodelación. Correcto. Quedaron partes inconclusas y hay ella se terminará Estupendo. ¿Aló? Hola, sí, buenos días. Buenos días, Lisette, ¿tu apellido es? Lisette González, de la comunidad de Lagunita, calle El Colegio, mi amor, kilómetro 20 de las Filas de Mariche. Perfecto, Lisette, te escuchamos. Bueno, mi amigo, resulta que acontece que desde el mes de julio los niños que están en el tercer piso de las aulas de cuarto y quinto grado no pueden recibir clases porque el techo tiene una filtración y lo que hay que hacerle es una reparación de la impermeabilización, de los cuales nosotros como comunidad ya entramos y medimos, y lo que requiere es nada más 20 metros de manto asfáltico. Nosotros tenemos más de 2 años esperando por esto. Han venido los compañeros de los inspectores de Inframir a medir y no nos han dado respuesta. En el día de ayer cayó de verdad una cierta cantidad de agua en la madrugada y los niños hoy, en el día de hoy, no pudieron recibir clases. De verdad le hacemos el llamado de atención al ente nacional, al ente regional, inclusive al compatriota de la alcaldía de Paz Castillo que está dentro de su ámbito, que se aboque a darnos una respuesta, porque son nuestros hijos, los niños del futuro de mañana de Venezuela. También le hacemos un llamado al Ministerio del Transporte, por favor, para que se aboque a la reparación de la carretera nacional Petare-Santa Lucía. De verdad, mira, tenemos 2 años esperando para que nos reparen la entrada del colegio y la entrada de la comunidad del kilómetro 21, el Mirador de la Lagunita, donde ya hace 1 año atrás se cerró la vía y se llegaron unos acuerdos de que se iban a venir a hacer un replanteamiento y refaltado de la entrada de la comunidad. De verdad queremos que se aboquen tanto el ente nacional como regional o municipal, porque para eso están los presupuestos participativos y están las organizaciones de los consejos comunales que deben abocarse a trabajar con los consejos comunales, porque para eso hay personas comprometidas en la comunidad que quieren de que este país surja adelante, camaradas. Una pregunta, dice, ¿esa escuela es nacional, es regional, es estatal o es municipal? Es estatal. Es estatal. Bueno, entonces el llamado directo, concreto, a la gobernación del estado Miranda, al profesor Juan Maragall, a las personas a quienes compete esto de manera directa. Además, el problema es relativamente sencillo de resolver, son menos de 20 metros de manto asfáltico, pero sí representa una diferencia muy importante para la seguridad y la salud de los niños que allí están recibiendo clases. Muchísimas gracias a la compatriota Lisette y sobre todo muchísimas gracias,
a Carlos Pérez y al compatriota Ramón Ojeda, dirigente comunitario que allá en Fila de Mariches es prácticamente el ancla del Radar de los Barrios, el reportero comunitario que hace posible estos contactos. Aprovecho también estos segundos antes de irnos al corte para dar públicamente nuestra expresión de agradecimiento a los organismos públicos que respondieron a las demandas de los vecinos del Valle. Alonso Becerra, de la organización Alberto Rabel en el Valle, planteó a través del Radar de los Barrios la muy dura situación que tenían por la falta de alumbrado público en la calle Ali Primera. La calle Ali Primera es la que está prácticamente al lado del centro comercial del Valle. Ustedes saben que está la Plaza Bolívar del Valle, que desde los tiempos de Juan Barreto y ahora del señor Jorge Rodríguez, bueno, han estado que reconstruyéndolo y reconstruyéndolo. Bueno, al lado de la Plaza Bolívar del Valle está el centro comercial y al lado del centro comercial pasa la calle Ali Primera. Esa calle era una boca de lobo y era peligrosísimo porque allí está un importante número de terminales de camionetas de transporte público y de vehículos rústicos de rutas troncales. Entonces era muy peligroso. Bueno, después de hecha la denuncia a través del Radar de los Barrios, se presentaron cuadrillas de Corpo ELEC a resolver ese problema y en efecto se empezó a trabajar en la resolución del problema. Sin embargo, recuerdan los habitantes de allí que también es necesario reparar el semáforo que está en esa esquina porque es alto tránsito. La calle Ali Primera hace cruce con la avenida intercomunal del Valle y son vías ciertamente de alta circulación. Vamos a nuestra segunda pausa comercial. Vamos a escuchar los titulares correspondientes a esta hora y ya regresamos con muchísimo más del Radar de los Barrios. Crónica Urbana. Éxitos de la gente y organización social en El Radar de los Barrios por RCR. A continuación, titulares. El Papa Francisco envió bendiciones a Venezuela tras reunirse hoy con representantes de la Conferencia Episcopal Venezolana. El sociólogo Luis Pedro España aseguró que esto que se está viviendo en Venezuela a nivel económico es muy similar a lo que se registró en el país en 1982 y 1989. Evidentemente, en la medida en que las personas, en la medida en que los ciudadanos comiencen a señalar como culpable la variable política, es decir, lo que hace el gobierno, su procedimiento, el funcionamiento de las instituciones, cuando a esa variable los ciudadanos comienzan a darle carácter explicativo a lo que le pasa en sus bolsillos, a lo que le pasa con el consumo, evidentemente es una consecuencia. Lluvias seguirán presentes en las próximas horas en gran parte del país. En internacionales, gobierno de Colombia asegura no sentirse amenazado por informe de la guerrilla de las FARC. Jefe del gobierno español Mariano Rajoy niega la financiación ilegal de su partido. Y en los deportes, el manager de los Navegantes del Magallanes, Luis Sojo, será exaltado hoy al Salón de la Fama de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. 3 meses estará afuera de la acción del futbolista venezolano Salomón Rondón por fractura en su pie izquierdo. Son las 10:34, les narró a esta hora Javier Guerrero. Continúen con más de Radar de los Barrios. Lo quiero y lo tengo. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. A nombre de Vitix, cambiamos espacios de ocio por disfrute y salud para tu comunidad. Dolor muscular posterior al ejercicio. Cada vez que lo intento es lo mismo.
hago ejercicio y luego viene el dolor insoportable. Me duele todo. ¿Cómo se puede hacer ejercicio si cada vez que lo intento es peor? No pierdas la intención y aprende a recuperarte después de hacer ejercicio. Con cada vez más frecuencia son los deportistas de fin de semana quienes se suman al comentario de que hacer ejercicio les produce dolor extremo. Te traemos 3 tips para que el dolor sea historia antigua. Realiza ejercicios de estiramiento siempre después de terminar tu actividad física. Coloca compresas frías por 10 minutos en los músculos principales de tu actividad. Por ejemplo, si corres, cuádriceps, glúteos, tríceps ural o la batata, o date un baño de agua muy fría. Realiza ejercicio regularmente. Los deportistas de fin de semana son los que experimentan más dolor posterior al ejercicio. Debes entrenarte por lo menos 2 veces a la semana en días no consecutivos, así que sábado y domingo quedan descartados. Cuidando tus músculos y realizando la dosis de ejercicio adecuada, conocerás el bienestar que produce estar entrenado. Todo se puede. 5 minutos al aire libre bajan el estrés, regulan la presión arterial y disminuyen la depresión. Fitix lo sabe, por eso promovemos el ejercicio al aire libre. Instalamos parques infantiles y gimnasios para todas las edades. Cambiamos espacios de ocio por disfrute y salud para tu comunidad. Síguenos en Twitter, @Fitix, o llámanos 0212-264-1116. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado, a nombre de Fitix. Cambiamos espacios de ocio por disfrute y salud para tu comunidad. Síguela por Twitter, @TodoSePuedeNet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En un país donde la política es el plato fuerte de cada día, ninguna semana puede ser igual a otra, ningún día puede ser igual a otro. Cada mediodía en RCR analizaremos las caras de la moneda del acontecer noticioso que no da descanso en Venezuela. Hoy no es un día cualquiera, de lunes a viernes, a partir de las 12 del mediodía, por RCR 750 AM. La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y ahora vamos a conversar con un experto en el sistema eléctrico venezolano, ingeniero y profesor universitario, el profesor Víctor Poleo. El profesor Víctor Poleo fue citado ayer por una instancia del Estado para conversar acerca de lo que está pasando en el país en el tema eléctrico. Ahora, lo desafortunado es que quien lo cita no fue el ministro de Energía Eléctrica, tampoco fue Corpoelec, no fue ninguna instancia técnica. Lo citaron de la División Antiterrorista del 6CPC. Al menos esa es la información que circula en las redes sociales y en este instante está declarando ante la misma instancia del 6CPC el ingeniero y profesor Juan Manuel Aller. Estas son personas, tanto el profesor Poleo como el profesor Aller, son referentes de la opinión pública en la materia eléctrica. Son personas que nos han esclarecido, que han nutrido el criterio de la opinión pública venezolana sobre este tema, que es un tema de hondo impacto social, pero que tiene también una gran complejidad técnica. Por eso quisimos hacer este contacto con el profesor Víctor Poleo. Profesor Poleo, bienvenido al Radar de los Barrios, muy buenos días. ¿Se confirma, es cierto entonces que fue citado usted a declarar ante la instancia antiterrorista del 6CPC? ¿De qué trató esa conversación? Buenos días. Buenos días, Chugo. Gracias por tus apreciaciones sobre nuestra participación en presentarle a la nación las razones, las causas de la crisis eléctrica. En efecto, te confirmo que el jefe de la división antiterrorista me convocó a sus oficinas aquí en la avenida Urdaneta para tratar acerca de las causas, circunstancias, declaraciones hechas con referencia a la crisis eléctrica. Es la división antiterrorismo, lo cual, como tú dices, llama la atención.
implícitamente hay una división de terrorismo, se debe ocupar de terrorismo. Les hice saber que si algún terrorismo existe, viene del gobierno. Es la incompetencia, desprofesionalización, la improvisación. De manera que ubicamos las causas últimas del terrorismo eléctrico en el mismo gobierno. Ya desde el libro de Enrique Jaraquén, más tarde Rafael Ramírez, o casi que todo el tiempo. Luego Argenis Chávez, y finalmente el teniente Picón, quien ahora funge de ministro de Electricidad. Y creo que no tiene mayor simpatía por nosotros, el colegiado profesional, a juzgar por declaraciones esta mañana descalificando. Caramba, en su opinión, ya no solo como profesional, no solo como experto en el área, como profesor universitario, sino como ciudadano, una citación de esa naturaleza, ¿a qué obedece? ¿Habrá un interés sincero por parte del Estado venezolano de conocer las causas profundas de este drama que vive el país, que es el tema eléctrico, o se está jugando acá con la intimidación y el amedrentamiento? Pienso que es lo segundo, Chuo. Estamos en una etapa de represión que conduce a asfixiar los espacios públicos, asfixiar el debate, a confundir a la nación acerca de las causas últimas de las varias crisis, que no es solo la eléctrica. Son los accidentes con la industria petrolera, como no hay, es la salud. Todo ello conduce a un estado que pudiéramos calificar de un estado fallido. Radar de los barrios bien lo sabe, no hay servicios, no hay presencia de gobierno, de Estado, para imponer ley y orden en los espacios urbanos. Los motorizados son dueños de las calles, de manera que todo esto conduce a una etapa de ahora intimidación y más tarde, tal vez cuando esté en manos de la fiscal o de la fiscalía, la orden será dada de computar. De manera que Rodríguez Torres finalmente encontró a los autores intelectuales de la crisis eléctrica. Muchísimas gracias al profesor Víctor Poleo, y quiero que sepa, profesor, que no está solo, quiero que sepa que hay un país pendiente de usted, pendiente de ustedes. Quiero que sepa que, todos esos venezolanos que han vivido la angustia de quedarse atrapados en un ascensor o en el metro, o teniendo que caminar largos kilómetros en la noche o bajo la lluvia rumbo a sus casas, todas esas personas ven en ustedes a un referente de seriedad técnica y profesional. Ven en ustedes, aparte de esa esperanza de poder reconstruir nuestro sistema eléctrico y también reconstruir nuestro país. Sepa eso, profesor Poleo, no están solos. Aquí estaremos pendientes de toda esta situación insólita que se está produciendo. Era el profesor Víctor Poleo, ingeniero eléctrico, experto en sistema eléctrico nacional, profesor universitario, quien fue citado ante la División Antiterrorista del CICPC para que explicara sus declaraciones a propósito del sistema eléctrico y a propósito de los apagones, como que si las declaraciones fueran delito, como que si existiera delito de opinión en nuestro país. Quiero que se sepa eso. Esa fue la voz de Víctor Poleo. Mañana tendremos al aire al profesor José Manuel Aller, quien está en este momento rindiendo declaraciones ante la misma división antiterrorista del CICPC. Vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos para una breve recta final aquí en el Radar de los Barrios.
Usted escucha El Radar de los Barrios con Jesús Torrealba, una voz para abrir espacios y lograr encuentros. Por RCR 750 AM. Vecinos atillanos, les habla Héctor Catalán. Los invito a unir voluntades para rescatar a nuestro municipio. Rescatarlo de la delincuencia, rescatarlo de la improvisación, rescatarlo de la ineficiencia y también evitar que los experimentos y componendas partidistas sigan secuestrando nuestra oportunidad de ser un municipio de calidad. Más de 17 años de experiencia como luchador comunitario son mi aval y compromiso de siempre. Héctor Catalán, rescatemos de la vida. Los chismes más picantes de la política están aquí. Las Gómez se encargarán de sacar a la luz pública todo lo que haya que decir. Ellas son la Bicha y la Guayma. Si lo hacen mal, no pasarán desapercibidos y nadie se salvará de caer en las redes de Berenice y Heréndira Gómez. La Bicha y la Guayma pican y mucho, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana, por RCR 750 AM. Usted escucha El Radar de los Barrios por RCR 750 AM. Regresamos al Radar de los Barrios y afortunadamente tenemos en línea a Alonso Becerra. Sí, Alonso Becerra, el dirigente comunitario que les referíamos, ha hecho estos planteamientos a través del Radar de los Barrios y ya obtuvo un primer avance, el tema del alumbrado público en la calle Ali Primera, allá en la parroquia El Valle. Alonso, bienvenido a esta tu casa, el Radar de los Barrios. Entiendo que aún está pendiente otra situación. Te escuchamos. Sí, buen día a toda la audiencia del Radar de los Barrios. Un saludo, Chuba, y a todo tu equipo. Ciertamente, mira, ayer en hora de la mañana la gente, cuadrillas de Corpoelec, se dedicó pues a colocar e instalar nuevos postes y restituir el servicio de alumbrado público en la calle Cajigal, exactamente donde están las paradas de los Gises, entre el Centro Comercial del Valle y la escuela. Hacía falta muchísimo de eso porque, bueno, era una penumbra total. Por otra parte, el semáforo que fue reparado hace 15 días ya no está funcionando, quedó intermitente su luz, razón por la cual exigimos a la Alcaldía Libertador o al gobierno del Distrito Capital que tengan a bien mandar los equipos, las cuadrillas, para que corrijan esa falla y restituyan el servicio, porque estamos a la deriva los conductores y los peatones. Y más adelante, una cuadra más adelante, hace falta reparar por completo el semáforo que está cerca de la escuela Elías Toro, en la esquina de la residencia 19 de abril. Y el rayado, por supuesto, la demarcación de peatones. Bueno, muchísimas gracias, Alonso Becerra, dándonos cuenta de estos avances logrados y de estas cosas que aún faltan por resolverse allí en la parroquia El Valle. Antes de terminar el programa de hoy, quiero darles dos informaciones sobre dos procesos de lucha comunitaria que han venido siendo seguidos acá en el Radar de los Barrios. Por un lado, una importante victoria del pueblo, de los ciudadanos, del gremio médico, se produjo en la ciudad de La Victoria, Estado Aragua. Ustedes recuerdan la situación que aquí hicimos pública. Dos médicos venezolanos, una dama y un caballero, fueron hechos presos y amenazados con que los iban a meter en el retén de Tocorón, una cosa horrenda, porque hubo una situación allí muy lamentable. Una dama fue llevada al hospital José María Benítez de La Victoria. En el hospital no había recursos, insumos ni aparatos con que atenderla, pero los médicos se volcaron a su caso, intentaron estabilizarla y estaban en eso cuando los familiares se molestaron, se llevaron la señora para un CDI, porque supuestamente sí la iban a atender. En el CDI tampoco podían atenderla, se la regresaron, la llevaron nuevamente al hospital, pero ya ingresó sin signos vitales. El tema, la peculiaridad, es que la señora era pariente del alcalde. El alcalde montó en cólera y mandó a poner presos a los médicos. Bueno, eso generó casi una semana de luchas, paros, movilizaciones, manifestaciones y amenaza de renuncia masiva de los médicos. Y hoy se produjo la libertad plena
de los dos médicos que fueron objeto de ese intento de abuso de poder por parte del alcalde de La Victoria. Que se sepa entonces, la movilización de la gente sí genera resultados. La otra información nos lleva a la otra punta del país. En Porlamar, en este momento se está dando un acto vergonzoso. Le dijeron a los habitantes de Átamo Sur, allá en el sector Guaraguao, esos compatriotas cuyas propiedades están, ahora en pico de Zamuro, porque el INTI le dio la gana de decir que esas eran tierras agrícolas, después que ellos tenían 20, 30 años habiendo comprado sus propiedades legítimamente, habiendo construido sus casas. El INTI los transformó de propietarios en pisatarios, le están arrebatando su derecho a la propiedad. Para hoy, el gobernador Mata Figueroa había anunciado un acto en el cual iba a declarar írrito el acto administrativo del INTI, el proceso administrativo del INTI, y entonces eso significaba devolverle la propiedad plenamente a los habitantes de esa comunidad. Resulta que nos están reportando que el gobernador no se presentó, que enviaron a otros funcionarios, que la cosa es una payasada desde el punto de vista electoral, que están mostrando un papel que no tiene ningún valor y que están gritando Chávez vive, la lucha sigue, y la comunidad indignada está denunciando eso como una manipulación electorera de lo que es una necesidad de la comunidad. Todo se sabe y todo se dice. Así que si tenemos que felicitar a Corpoelec en el Valle, si tenemos que felicitar a los médicos y al pueblo de La Victoria por su lucha, y si tenemos que denunciar esta arbitrariedad en Margarita, lo hacemos porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que la verdad se sepa. Nuestro trabajo es vencer la censura. Trabajamos para ustedes en nuestro equipo de producción independiente, la inmensa red de ciudadanos y ciudadanas que forman parte de la Asociación Civil Radar de los Barrios. Por eso ustedes pudieron escuchar hoy voces desde Petare Sur, voces desde Fila de Mariches, voces como las del economista José Guerra o las del ingeniero eléctrico Víctor Poleo. En la parte técnica nos apoyaron Julio Pinto en el control técnico, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información, Claudia Camperos en la gerencia de producción y Jaime Nestares en la dirección general de la emisora. Habló para ustedes Jesús Torrealba. Esto es el Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM.